Listo, entonces podemos colocar como título diferentes tipos de funciones. ¿Listo? Diferentes tipos de funciones. Les voy entonces a presentar como en términos generales, cuáles son esas clasificaciones que tenemos de funciones en general, ¿no? Hay algunas que se escapan porque ya son para fenómenos, digamos, por ejemplo, las funciones de los fenómenos cuánticos trabajan con cantidades imaginarias, o sea, números imaginarios. ¿Qué es eso? Una locura, o sea, es algo súper abstracto, o sea, son números imaginarios, pero bueno. Entonces, ese tipo de funciones no las vamos a tocar por el momento, como para no entrar en mucha confusión. Ya la idea es como que chismosiemos un poco qué son eso de los números imaginarios, porque son los que ese tipo de funciones se utilizan para los fenómenos cuánticos. Es que cualquier cosa que sea cuántica es demasiado extraña. Entonces, asimismo, las funciones de los fenómenos cuánticos son extrañas, ¿sí? Son un borolo. Entonces, bueno. Las primeras que tenemos por acá van a ser las funciones polinómicas. ¿Listo? Las funciones polinómicas son aquellas, bueno, como lo dice su prefijo poli, todo lo que diga poli es bastante, o sea, bastante y lo que venga después. Entonces, polinómicas es que tiene bastantes, o sea, bastantes es más de 3, porque pues antes es como tri, bi, pero más de 3 ya hablamos como poli. Polinómicas es que tiene bastantes o más de 3 nómicas. O sea, ¿qué quiere decir? Nómicas es expresiones básicamente que tienen términos algebraicos y numéricos. O sea, vamos a tener un polinomio, una expresión que tiene más de 3 términos. En esto acá nos podemos encontrar o cuadráticas, ¿sí? Por ejemplo, podría ser, bueno, cualquier f de x que tenga, yo qué sé, por ejemplo, 3x más 2, ¿sí? Bueno, mentiras, 3x más 2 no, esta sería una lineal, no es polinómica, polinómica es más de 3 términos, entonces, por ejemplo, más 2x al cuadrado más 3 menos 5x a la 3, digamos, ¿sí? Si se dan cuenta, entonces acá ya tenemos una función que ya tiene más de 3 términos, en donde podemos tener mezclada, o sea, no necesariamente es como por ejemplo la lineal, que no tenemos exponentes, o tampoco como la cuadrática, que el único exponente es a la 2, sino que acá podemos tener exponentes de cualquier tipo. Es un poco como una expresión algebraica, ¿sí? Podría ser tan grande como quisiéramos, puede representar muchísimos tipos de fenómenos, entonces esas son las polinómicas, las que tienen más de 3 términos, ¿listo? Y pues nos encontramos con que los exponentes son muy variados. Pueden estar al cuadrado, pueden estar a la 1, bueno, a la 3, a la 4, no hay rollo con eso, puede ser cualquiera. La segunda clasificación. Tenemos, bueno, no voy a entrar como en las funciones que ya conocemos, porque la siguiente clasificación es la función constante, pero la función constante ya la conocemos. Bueno, igual la voy a colocar. La función constante ya sabemos que va a ser todo f de x que se represente con una cantidad que no varía. ¿Sí? Eso quiere decir constante, pues que no varía. O sea que, ¿qué es una función que no varía? ¿Qué expresión podría ser? Sin el cuadrado, ¿verdad? Ajá, sin el cuadrado y aparte, ¿qué más? Una función constante. ¿Qué función podría ser constante? No sé, como es. Ajá, como 3, podría ser como 3. Cualquiera. Una función constante va a ser un número, no varía. ¿Qué es lo que hace que una función varíe? La letra. El hecho de que tenga una letra quiere decir que tiene una variación, porque cuando tenemos un número, pues ya es un número, ya conocemos su valor. En cambio, la letra es eso que va cambiando su valor, ¿sí? Entonces, eso es lo que va a hacer, bueno, lo que va a hacer que la característica principal de la función constante no tiene letra porque no tiene variación. O sea, ya se mantiene en ese valor por siempre durante todo el comportamiento. Esta ya la conocíamos entonces. Tenemos las funciones racionales.
funciones racionales. Entonces, las funciones racionales son aquellas que tienen una división, o sea, que tienen una fracción. ¿Sí? Entonces va a ser una f de x, acá podríamos tener, digamos, 2x más 2 sobre x, ¿sí? 2x más 2 sobre x, cualquier función que tenga una división, o sea, que tenga una fracción en su expresión, pues vamos a decir que es una función racional, a eso se refiere racional. En sí, desde la clasificación de los números, cuando decimos que hay números racionales, son aquellos números que no son enteros, que están divididos. Entonces, asimismo, una función racional es una función que está dividida. ¿Qué valor no puede tomar esta x? A ver, yo le voy a preguntar algo. Yo le voy a preguntar. Ya lo dijeron, está bien, sí, 0, 0. Entonces, pero a ver, por ahí, Daniel Murillo. Dani, cuéntame por qué esa x no podría ser 0. No sabe, no responde. Gracias, gracias, gracias. Santi Camacho, ¿por qué esa x no puede ser 0? Dime, Ana. Profe, ¿no sería porque queda indeterminada? Exactamente, queda indeterminada, ¿cierto? Quedaría una división sobre 0, o sea, una división entre 0. Genera indeterminación, exacto, como decía también Dana, genera indeterminación. O sea, nosotros no podemos dividir entre 0, eso es un error conceptual, pues porque la idea de dividir justo es repartirlo entre diferentes partes. Cuando dividimos entre 0, pues no tiene ningún sentido. ¿Cómo vamos a dividir algo entre nada? Entonces, por eso no se puede dividir entre 0, por ende, este valor de x no puede ser 0, ¿no? No podemos tener ahí como una indeterminación, no puede quedar indeterminado. Miremos entonces otra. Tenemos las funciones radicales. Las funciones radicales son aquellas que tienen en su expresión una raíz, ¿sí? Una raíz, como tal, una raíz cuadrada. Las funciones que tienen raíces se les llaman pues radicales. Entonces podrían ser, por ejemplo, 3x más 2, raíz de 3x más 2. Función radical, ¿por qué? Porque está dentro de una raíz, el valor está dentro de una raíz. ¿Listo? Todas las funciones que tengan raíces se le llaman funciones radicales. Tenemos por acá las funciones, tacho, exponenciales. Estas exponenciales son las más comunes en fenómenos como de humanos, fenómenos humanos. Por ejemplo, la expansión de la población es una función exponencial, o sea, que de una persona luego se conviertan 3 y de cada esas 3 personas se conviertan en otras 3, a eso se le llama exponencial, como que empieza a crecer poco a poco y luego se expande un montón. Estas funciones representan muy bien el crecimiento de la poblacional, ¿no? El crecimiento de las poblaciones, de cualquier poblacional, no solo humano, sino de cualquier ser que se pueda reproducir. Entonces, la expresión de las funciones exponenciales está dada por una f de x, por ejemplo, podría ser 4 a la x, ¿sí? O sea, acá nos encontramos con que la variable que estamos manejando está en el exponente, si se dan cuenta. Ahora, las exponenciales se caracterizan porque la variable está en el exponente, ¿sí? Está acá. Acá va a estar nuestra variable, acá va a estar la x, arriba del numerito, siempre. No es como las otras que el exponente siempre era un número, ¿sí? La variable estaba ahí como sobre la expresión, sino que acá vamos a tener que esa variable está en el exponente. Tenemos una expresión que está elevada a la x. Se le llaman exponenciales. También tenemos las logarítmicas. Las logarítmicas
esas también representan bastantes comportamientos humanos, más que todo como comportamientos económicos, como comportamientos de la bolsa, comportamientos de las acciones, se representan bastante por las funciones logarítmicas. Entonces, como por ejemplo, ¿cómo luciría una función logarítmica? Va a ser f de x, pues va a ser un logaritmo, digamos un logaritmo en base 2 de x, ¿sí? La x va a ser como tal, el argumento del logaritmo. Así, cuando vean un logaritmo en una función, van a ser funciones logarítmicas. Listo. Que el pH el pH generalmente, ¿qué función maneja? ¿Ustedes les han dicho, si les han contado? ¿Cómo se comporta el pH? Sí, con la profe creo que, pero no recuerdo bien. Como función tal, como tal, no. Función, ¿sabe? ¿Con cuál función? Con la logarítmica. La logarítmica es una de las... Ajá, Nicole. Sí, Nicole. Logarítmica, exactamente. Logarítmica para el comportamiento del pH, para el análisis del pH. Entonces, listo. Bueno, hace falta todavía otra función que se llama, bueno, eso es un conjunto de funciones más bien, que son las trigonométricas. Las funciones trigonométricas son aquellas que tienen en sí, pues, razones trigonométricas, o sea, que son las funciones que se aplican para los fenómenos que se comportan como ondas, ¿sí? Como ondas, recuerden cuando el año pasado, pues, veíamos trigonometría, todas las funciones que se comportan como ondas son funciones trigonométricas. En ellas, ¿cuáles tendríamos? ¿Cuáles serían las funciones trigonométricas? Que las graficamos así como ondas y todo. Eso no era lo de seno, coseno. Ajá, es justo eso. La función seno, la función, bueno, seno de x, coseno de x, tangente de x. Ajá. Arcoseno o coseno a la menos 1, la inversa, ¿cierto? Seno a la menos 1 de x o arcoseno, que también se conoce como arcoseno, el coseno a la menos 1 y la tangente a la menos 1. ¿Sí? Entonces, esas son las funciones trigonométricas. Y estas son más o menos como todas las diferentes funciones que nos podemos encontrar en la cotidianidad. Son las que más usamos, ¿sí? Son las que más nos funcionan. Ay, ya quedan 10 minutos. Bueno, yo creo que sí alcanzamos a ver las gráficas. Les voy a mostrar entonces las gráficas. Si pueden, porfa, tomar un pantallazo, tómenle el pantallazo para la cuestión de los apuntes. Voy a detener acá la compartida. Permítanme. Listo, ya creo que cargó. Y creo que cargó. Bueno, entonces miremos, por ejemplo, una función polinómica, ¿no? Una función polinómica de cualquier tipo. Entonces, digamos, por ejemplo, 4 más... Recuerden que polinómica debe tener más de 3 términos. Esa es como lo fundamental. Más 3x, más 2x al cuadrado, menos 7.
¿Sí? Si se dan cuenta ¿qué está haciendo acá nuestra función polinómica? Está tomando como tal el exponente más alto. Vean que como acá tenemos un exponente al cuadrado, toma la gráfica como una parábola. ¿Sí? Si no hubiera acá este término al cuadrado, si no estuviera solamente el término de la x, por ejemplo, si esto fuera solo con x, no tuviéramos al cuadrado, tomaría como la expresión que tuviera, como acá ya no nos queda ningún exponente, entonces nos toma la expresión como si fuera lineal. ¿Sí ven? Entonces, estas son las polinómicas. De hecho, en las polinómicas también hay como una subclasificación que toma las lineales y las cuadráticas en sí. Entonces, ya saben, cuando encuentran así una expresión polinómica o con tres términos que ustedes ya conocen, le revisan su exponente, ¿sí? Si el exponente mayor que tiene es al cuadrado, eso nos va a terminar dando una parábola. Así tenga bastantes términos. Miremos otra. Miremos una función, bueno, la constante, ustedes ya la conocen. Digamos, la constante igual a 2. Voy a subir por acá. Nos debemos encontrar una línea, ¿sí? Una línea recta que corta en y igual a 2, ¿no? Esa va a ser la función constante. Veamos, por ejemplo, una logarítmica. Entonces, digamos que el logaritmo en base 2, ¿cómo se escribe? ¿Será que acá no? ¿Será que es así? No creo. Ah, ok, aquí dice. De, así toca escribirla, logaritmo en base 2 de, por ejemplo, bueno, de x, que es nuestra variable. Creo que así no se escribía. Oiga, ¿cómo se escriben las funciones logarítmicas en GeoGebra? Yo no sé, ¿tú sabes? En GeoGebra. ¡Qué horror! Para la próxima, ¿cómo se escriben las funciones logarítmicas? Para mostrárselas, para que no queden ahí. Mientras tanto, veamos una exponencial. Entonces, una exponencial, por ejemplo, 5 a la x. Vean, recuerden que las exponenciales son aquellas que tienen la variable en el exponente. Vean cómo se representa, ¿no? Es más o menos de este tipo. Vienen acá de una manera, vienen acá de una manera, se vienen comportando acá, digamos, empieza a subir, a subir, a subir, a subir, hasta que luego se pega la subida, pues, se estalla en un pico máximo de escalada. En eso se representan las exponenciales, como que vienen comportándose de cierta manera y luego un tiempo solo empiezan a crecer abruptamente. ¿Listo? Entonces esas que empiezan así chas y luego crecen son exponenciales, siempre, si se dan cuenta. Son de esta formita más o menos. Siempre, todas las que tengan la variable en el exponente empiezan así cortico y se pegan pues la estirada. Chismoseemos una racional. O sea, las racionales son aquellas que tienen una división, no se les vaya a olvidar, son aquellas que tienen una división. Entonces, digamos, 3x más 2 sobre x, por ejemplo. Vean cómo funcionan las racionales, se las voy a mostrar, un poco más alejados. Las racionales se caracterizan por algo en especial. O sea, estas que tienen como tal una fracción se caracterizan por algo en especial y es que se van a estar divididas por un huequito. Recuerden que lo que hablábamos de la indeterminación, acá va a haber un valor para x, en este caso es 0, x no puede valer 0, entonces ahí nos va a generar una asíntota, un pedazo en el cual no hay función. Entonces, una función racional ustedes la identifican porque debe tener esto, un pedazo en donde no está sucediendo nada, en donde se cortan la función, sin ser a trozos. ¿Sí? Vean que esta función no es a trozos, pero aún así está dividida en dos pedazos. Eso pasa con todas las funciones racionales, pasa con todas las funciones que tienen como hay la división. ¿Por qué? Porque eso es una indeterminación. Cuando yo tengo ese tipo de división, pues voy a tener ahí una indeterminación que no me permite como tal realizar o encontrar un punto de imagen ahí. Entonces, esa es la característica de las racionales. Bueno, finalmente así para rápidamente, porque sé que ustedes ya tienen, bueno, yo tengo también clase ahorita como en
un minuto. Les voy a mostrar las radicales. Las radicales son aquellas que tienen raíces, ¿no? Que tienen raíces como tal, que tienen una raíz. Entonces podría ser raíz de x más 6, por ejemplo, por dar un ejemplo. Y vean cómo nos encontramos esta imagen. Característica fundamental de las funciones radicales, solo tienen parte positiva. Solo suceden en la parte positiva. Recuerden que nunca va a suceder en la parte negativa porque no hay forma en que una potencia negativa me llegue a dar positivo. Siempre que yo elevo un número negativo al cuadrado o a un número par, el resultado va a ser positivo, siempre. Entonces, cuando yo tabulo, si genero mi gráfica, no me voy a encontrar en Y, o sea, ya saben, en el otro lado, en el rango, en Y nunca voy a encontrar valores negativos. Entonces, por eso las funciones que tienen raíces cuadradas se caracterizan por esto, por ser una curva que surge hacia lo positivo, siempre va a surgir hacia lo positivo, o sea, nunca se va hacia lo negativo. Es súper motivacional esta función. Realmente solo hacia lo positivo, así pueden caracterizar una función radical, o sea, que tiene raíz. ¿Listo, chicos? ¿Hasta ahí alguien de pronto tiene alguna duda respecto a alguna? Bueno, les quedé viendo la logarítmica, ¿no? La próxima se las muestro cuando aprenda cómo es que se escribe funciones logarítmicas en GeoGebra. Listo, chicos, entonces la idea era eso, como que podamos identificar una función desde su gráfica, desde sus características, saber, bueno, esta gráfica como tal, ¿de qué tipo es? ¿Es radical? Bueno, no tengo que saber cómo se llama, ¿no? Pero bueno, tiene raíz, tiene una división, tiene la variable en el exponente y así yo ya puedo saber cómo luce, cómo es su forma gráfica, que eso va a ser lo que a ustedes más les va a funcionar y más les va a servir en cualquier contexto. Listo, chicos, entonces, bueno, no siendo más, que tengan un feliz día. Ay, yo no he detenido la